¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Aquí nuevamente su profesor Martín, dispuesto a compartir con ustedes los conocimientos de matemática. Bien, nos habíamos quedado en la última sesión sobre triángulos, específicamente propiedades fundamentales de los triángulos, Entonces vamos a continuación a hacer una recordación de aquellas propiedades para que así podamos saber cómo vamos a desarrollar nuestros ejercicios, ¿correcto? Por ahí me habían hecho algunas consultas, entonces me estoy tomando el tiempo para poder hacer una aclaración sobre aquellas propiedades y así puedan ustedes con mayor facilidad desarrollar sus ejercicios. Bien, a continuación, recordemos las propiedades fundamentales de los triángulos. A ver, acá tenemos un triángulo y tenemos los ángulos internos alfa, beta y tita. ¿Qué dice la propiedad? Que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Por eso que alfa más beta más tita es 180 grados. Primera propiedad. Segunda propiedad. Alfa es un ángulo externo del triángulo, porque está afuera, por eso se dice ángulo externo. La propiedad dice lo siguiente: todo ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los no adyacentes. ¿Qué significa no adyacente? Que no está junto al ángulo externo. ¿Qué significa no adyacente? Que no está junto al ángulo externo. Entonces los no adyacentes son los de aquí, que son tita y omega. Entonces diremos que alfa es igual a la suma de omega más tita. Segunda propiedad. Tercera propiedad. En todo triángulo, la suma de los ángulos externos es 360 grados. Phi más beta más alfa suman 360 grados. ¿Qué son esos ángulos? Los ángulos externos del triángulo. Así dice la propiedad. La suma de los ángulos externos de cualquier triángulo suman 360 grados. ¿Listo? Esas son las propiedades fundamentales que nos van a servir de mucho para la solución de los ejercicios. Y por acá una propiedad que vamos a aplicar en los ejercicios, recuerdan ustedes, la mencioné, el triángulo isósceles. ¿Por qué se llama triángulo isósceles? Porque todos de sus lados son de la misma medida. Los dos lados opuestos son de la misma medida. Y al mismo tiempo, los dos ángulos que se oponen a esos lados también son congruentes, o sea, miden lo mismo también. Por eso se llama triángulo isósceles. ¿Listo? Bien, habiendo hecho la aclaración o la recordación de aquellas propiedades, ahora sí vamos a poder desarrollar algunos de los ejercicios que les he hecho llegar. Y por acá tenemos uno. Dice, por ejemplo, calcular x. ¿Cómo puedo encontrar el valor de x? Si en la gráfica veo que acá hay un cuadradito dentro del triángulo, ¿qué me indica? De que ese ángulo mide 90 grados. ¿Recuerdan? Cuando hay un cuadradito quiere decir que este es un triángulo rectángulo, por lo tanto este ángulo vale 90 grados, vale ese de ahí. ¿Listo? Bien, enseguida, la propiedad que aplicaría aquí, ¿cuál será? Acá está, a ver. Ángulo externo. Acá está ángulo externo. ¿Qué dice la propiedad? Que el ángulo externo es igual a la suma de los no adyacentes. Entonces, sumo los no adyacentes y lo igualo al ángulo externo. Entonces digo, x más 90 es igual a 123. Es igual a 123. Y enseguida el 90 pasará a restar. Y digo, x es igual a 123 menos 90. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? ¿Va a valer cuánto? Va a valer 33. 33 grados. Ese es el valor del ángulo x. Y hemos dado solución a nuestro problema. ¿Listo? Vamos con un siguiente problema. Fíjense, aquí tenemos un triángulo. Básicamente tenemos dos, porque acá hay uno y acá hay otro. Hay dos triángulos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me piden también a mí? Encontrar el valor de x. ¿Listo? Fíjense, el triángulo pareciera que está adornado. No está adornado, sino esas señales o marcas que tiene, o estos rectangulitos que están acá, algo me están dando a entender. Me están dando una información y me están hablando de estos triángulos. Fíjense, aquí ve, ¿por qué puse dos rayitas acá y dos rayitas acá? Para indicar de que estos dos lados son iguales. Y si estos dos lados son iguales, entonces también estos dos ángulos también son iguales.
Entonces me hace recordar inmediatamente la figura que tengo acá. Acá tengo un triángulo isósceles, ¿ven? Un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué me da a entender? Si estos dos lados son iguales, entonces estos ángulos de acá también son iguales. ¿Listo? Y si son iguales, ¿cuánto medirá cada uno? Fácil, pues, ¿no? ¿Qué dice la propiedad? Dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Pero de este triángulo yo ya conozco que este vale 40. Entonces, si estos dos son del mismo tamaño, ¿cuánto valdrá cada uno? ¿Qué digo primero? ¿Cuánto le falta a 40 para que sea 180? ¿Cuánto le falta? 140. Entonces, allá, 140. Entonces, pero ese 140 tengo que quebrarlo en dos partes iguales para ponerlos aquí a ambos lados. Y 140 entre 2, 70. Entonces, acá vale 70 y acá también vale 70. ¿Ya encontré? Nuevamente, ya hice este triángulo. Ahora sí me falta el otro triángulo de acá. Este, ¿ve? También es un triángulo isósceles, ¿ve? ¿Sí? Aquí ve, estos dos lados son iguales, por lo tanto estos ángulos también deben ser iguales, pero aquí ya me dice que vale X. Allá, si vale X, entonces el de acá también vale X, pues porque son iguales. Y ya está. Listo. Ahora sí, ¿qué hago enseguida? Aplico la propiedad. Suma de ángulos internos igual 180 grados. Entonces aquí, ángulo interno, X, más ángulo interno, X más 40, X más 40. Y finalmente ángulo interno, 70 más 70. ¿Cuánto suma? 180 grados. Ahora sí desarrollo. Digo, X más X, 2X más 40 más 70, 110, igual 180. Luego el 110 va a pasar a restar y bajo el 2X. Y si yo resto 180 menos 110 me queda 70 grados. Y enseguida este 2 que está multiplicando pasará a dividir. Y si pasa a dividir me queda 70 entre 2. Y 70 entre 2 es 35 grados. Y hemos encontrado el valor de X que inicialmente me estaba pidiendo. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Fácil, ¿sí o no? Todo es cuestión de, hay que aprenderse las propiedades, pues, por eso lo hice recordar primero las propiedades. Vamos con el siguiente ejercicio. Y dice lo siguiente, también me piden hallar el valor de X. ¿Cómo voy a poder encontrar el valor de X? Ahí dice, esa gráfica está muy compleja, profesor. Nada, señor. Hay que acordarse de las propiedades. Miren qué voy a hacer aquí. Voy a, así como descompuse a la gráfica acá en dos partes, un triángulo primero y otro triángulo después, entonces acá también hago lo mismo, descompongo a la gráfica en dos partes. Ahí ve, me olvido de esa parte de arriba primero y me quedo con la que está acá abajo. ¿Sí? Fíjense, ¿ve? Tengo un triángulo, ¿sí o no? Ahí está el triángulo, ¿ve? Conozco el ángulo externo y conozco el ángulo interno. Aquí, ¿qué me hace recordar? Una propiedad, la del ángulo externo. ¿Qué dice el ángulo externo? Que la suma de este ángulo con el de acá arriba es igual al de afuera. Ajá, entonces inmediatamente digo, si este que está acá debe ser la suma de estos dos, pero yo ya tengo el de acá que vale 100, inmediatamente ¿cuánto vale el de acá? El de acá va a valer 32, porque 32 más 100, 132. ¿Sí o no? Listo. Enseguida, a mí me piden X, no me pedían 32, sino quién era X. Entonces, ¿qué hago enseguida? Fíjense aquí, ve. Recordarán esta propiedad de los ángulos, ángulos opuestos por el vértice. Si son ángulos opuestos por el vértice, entonces el de acá vale lo mismo que lo de abajo. Entonces el de acá también vale, lo voy a poner por acá afuera, también vale 32. Este ángulo también vale 32. Entonces ya tengo otro triángulo. Ahora sí me quedo con el triángulo de arriba, ve. ¿Listo? Entonces ahí está, ve, un triángulo. Fíjense, ve. Ahora, ¿qué veo? ¿Qué observo del triángulo de arriba? Así ve. ¿Qué observo? Que este ángulo que está acá, el 3X, es ángulo externo de este triángulo. El 3X es ángulo externo de este triángulo. Entonces, si es ángulo externo, ¿a qué será igual? A la suma de los no adyacentes. Entonces será igual a la suma de estos dos. ¿Quién? 32 más X. Entonces acá digo 32 más X es igual al ángulo externo. ¿Quién es? 3X. Ya tengo mi ecuación. Ahora sí, ¿qué hago? Desarrollo. Este X va a pasar a restar.
y me queda 32 va a ser igual a 3x menos x, que pasó a restar. Luego digo 32 será igual 3x menos 1x, 2x. Luego el 2 que está multiplicando pasará a dividir y me queda 32 entre 2. ¿Y 32 entre 2 cuánto es? 16. Hemos encontrado la respuesta a nuestro ejercicio. Si yo conozco las propiedades de los triángulos, propiedades facilísimas de poder aprenderlas, miren qué tan rápido puedo encontrar la respuesta a mi ejercicio. ¿Listo? Entonces es cuestión de decir, profesor, no la entiendo, profesor, no sé qué hacer, no está la respuesta. Entonces es cuestión de solamente observar un poquito con tranquilidad las propiedades, aprenderse las propiedades para saber cuál es su aplicación. ¿Listo? Bien, espero haberles ayudado. Ahora sí pueden terminar su práctica y los estoy esperando con la entrega de su trabajo. Chao, gracias.